Hola, hola, alma hermosa. Bienvenidos. Vamos a esperar que se conecten más personas. Hola, hola, hola a todos los que se están conectando. Vayan contando cómo comenzaron esta semana de eclipses, cómo se están sintiendo. Dani, Dale, ¿cómo estás? Hola, muy Susi. bien, tú. Súper bien, súper bien, súper contenta de este encuentro. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el clima por allá en Medellín? Igualmente, Eli, muchísimo calor. Hoy sí que, pucha, me está basando en esta Sí. oficina. Ah, bueno, porque me habían dicho que había estado como que lloviendo mucho. No, hoy sí hizo mucho calor, demasiado ocho. Y si no llovió. Ah, bueno, qué ¿Y cómo chévere. vas? ¿Cómo está el clima en Loco, Monterrey? el clima acá es súper loco. O sea, hace 2 semanas Sí. estábamos muriendo de frío, la semana pasada nos estamos muriendo del calor y ya ahorita está otra vez bajando la temperatura. Entonces, como que vaya como de ese. Pero bueno, no. Eso es rico. Así un día te puedes poner busito y al otro día te puedes poner camisilla. No, pues igual así anda uno en Medellín, o sea, como que le toca andar con camiseta y buzo Uy, encima no, y pero después ver si se lo quita. hoy fue absurdo el calor, ¿no? De verdad que estaba desesperante. Hasta me Increíble. fui un ratito a trabajar a Mallorca, a tener aire acondicionado, a ver si pucha, Me da que mucha pasa risa calor. porque obviamente, pues los que vivimos en Medellín, para los que viven en otras ciudades, creo que Medellín lo mínimo que ha estado es a 12 grados y lo máximo, o sea, cuando nos estamos muriendo el calor, literal es a 32 grados. Entonces, cuando Exacto. ya conoces un clima, por ejemplo, en Monterrey, que se llega a 40 grados, es como, no, no, en Medellín todo está bien. O sea, como que ese calor Sí, yo me lo realmente aguanto. sí. Sí, así es. Bueno, Dani. Muchas gracias por esta invitación, es que por esta invitación, por aceptar esta invitación. De verdad que me parece, o sea, la conversación que vamos a tener hoy me parece súper, súper valiosa, que ojalá yo lo hubiera tenido hace mucho tiempo. De hecho, antes de comenzar, quisiera preguntarte cómo llegaste tú a ser asesor financiero. O sea, ¿llegaste por un tema de mal manejo de tu dinero, porque siempre te apasionó o por qué? Bueno, no, Eli, gracias a ti por el espacio y por permitirme compartir con tu comunidad en este ratico. Pues realmente el tema de las finanzas siempre me gustó demasiado. Yo soy administrador de negocios de profesión y hice un énfasis en gerencia de proyectos. Digamos que ahí se abordan muchos temas en torno al manejo de las finanzas y sobre todo a plantear un proyecto, una idea de negocio desde ese flujo de efectivo que nos da pues la realidad de lo que puede llegar a pasar con el negocio. Yo, digamos que mi primer acercamiento con las finanzas lo tuve gracias a una amiga que quiero mucho porque ella necesitaba ayuda en su proyecto a través de la estructuración financiera, porque de eso necesitaba vivir. Y básicamente le brindé una asesoría gratis. En ese momento, pues yo todavía no tenía una metodología ni una forma de trabajar. Y a partir de ahí me di cuenta que pues ese era el día a día y el diario de muchas personas que no conocían cómo manejar sus finanzas, sobre todo desde sus emprendimientos. Entonces, siempre me enfoqué en cómo ayuda a los emprendedores de hoy a ser sostenibles en el tiempo. Y ese fue como mi primer acercamiento con el tema de las finanzas. Eso ya fue hace casi 7 años. Y hoy pues es lo que me mueve, lo que me apasiona y lo que hago todos los días con mis más allá de 40 emprendedores que puedo apoyar y acompañar. No, y además que de verdad que yo no, o sea, yo no dimensionaba como la importancia hasta que tuve como la asesoría. Digamos que yo siento que en algún momento de la vida, bueno, además que yo sí tuve muchos errores financieros, todos, o sea, de sobreendeudamiento, de sacar de la tarjeta de crédito para pagar la misma tarjeta de crédito, o sea, como que todo lo que está mal, yo lo hice en temas de finanzas. Y según yo, o sea, como que, ay, no, sí, ya aprendí, entonces mi aprendizaje fue como que no, cancelo tarjetas de crédito, yo no quiero volver a saber nada de tarjetas de crédito, pago con lo que tenga en efectivo y ya voy a buscar como en qué invertir. Pero después cuando te das cuenta, como sobre todo si tienes un negocio, pero yo la verdad es que siento que finalmente como que tu vida también es un negocio, o sea, sí,
un emprendedor, qué rico, pero como que todos deberíamos ver que eso es un negocio en nuestra vida. Como que ya decimos como que listo, a ver, como que ay, me está quedando ahí plática en la cuenta, entonces todo está bien, pero cuando me fui a mirar como, vení, no, es que no es tan así, hay que mirar como otros factores, para mí fue súper valioso, de hecho de ahí fue que dije como que no, no, esto tiene que tener un módulo completo en Millonarios Espirituales, que incluso es como, o sea, son 4 clases en las que vamos a estar trabajando todo ese tema de finanzas, porque posiblemente lo que yo pude ver, lo pueda ver muchas personas y es como que no es que te gastes el dinero a lo loco, sino que puedas ver como otras cosas que son importantes. Eli, tienes toda la razón. O sea, incluso cuando hacemos, o generalmente cuando yo hago un proceso de estructuración financiera con emprendedores, siempre me gusta arrancar con un tema de estructuración en términos de finanzas personales, sobre todo cuando el negocio hace parte de la única fuente de ingresos que tiene pues, el empresario o el emprendedor. Y no solamente tengo clientes en torno a emprendedores, también tengo clientes que simplemente quieren organizar sus finanzas personales y básicamente la importancia de eso radica en que casi que nos da una visual y un mapa de cómo estamos hoy financieramente, cuál es, digamos que nuestro presupuesto para sostener nuestro estilo de vida y qué tenemos que hacer para que podamos llegar a tener ese estilo de vida de manera sostenible. Porque digamos que en todo este tema es lo que tú dices, o sea, yo un día puedo tener 80 millones de pesos en la cuenta, pero al día siguiente por una falta de planificación financiera me pueden quedar 5 millones de pesos y eso no me alcanza ni siquiera para suplir un mes de mi estilo de vida. Y eso se debe a que no tenga planificación financiera. Entonces, cuando yo tengo ese concepto claro y sé cuál es mi presupuesto y sé cuáles son mis fuentes de ingresos y sé cómo me debo gastar el dinero, pues en últimas eso garantiza o digamos que me genera un menor riesgo de que no haya sostenibilidad en el tiempo con respecto a mis finanzas personales. Entonces, lo importante aquí no es cuánto soy capaz de generar en un día, sino cuánto soy capaz de conservar para toda la vida. Y en últimas, eso es lo que nos permite a nosotros tener tranquilidad en términos financieros. Más allá de cuánto dinero tengo yo ahorrado, es cuánto tiempo lo puedo mantener a lo largo del tiempo, ya sea con diversificación en ingresos, ya sea con las inversiones que haga, con las fuentes o con los ahorros que establezca dentro de mi plan de finanzas personales. Y eso solamente lo podemos hacer a través de un proceso de planificación, que es finalmente pues lo que yo te propuse e hiciéramos con Millonarios Espirituales, para que pues, las personas tuvieran una idea clara de qué es lo que deberían tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto de finanzas personales. Y no se trata solamente de limitarse a través del gasto, sino verlo como un proceso expansivo de que si yo genero o tengo un plan de cuánto vale mi estilo de vida, pues voy a buscar todas esas fuentes de recursos o dinero que son necesarias para poder llegar a ese estilo de vida que yo espero. Además, que pues es muy valioso porque tú lo vas a decir de una forma más técnica, yo obviamente siempre soy como más espiritual, entonces yo soy como que es que tú requieres, o sea, como en estos días que puse en la historia como este chico que se ganó el carro de Shakira y de una no pudo sostener los gastos del carro, de encima lo chocó, ahora vi que el arreglo le vale una millonada, o sea, cero, y yo digo como que es que claro, o sea, te puedes ganar la lotería, te puedes ganar el carro de Shakira, o sea, el Lamborghini, lo que sea, pero si tú no eres la energía que puede sostener eso, se va a esfumar. Y de hecho hay estudios que muestran que muchas de las personas que se ganan la lotería a los 3 años están más endeudados que cuando se ganaron el dinero. ¿Por qué? Porque no está esa, o sea, tú lo puedes hablar desde la educación financiera, porque todo es preparación. Y es como que, pues, ay, no sé, ya tengo un montón de dinero y nunca se me va a terminar y posiblemente si vas y te vas, no sé. Creo que a veces como que el lujo llama más a los que nunca lo han tenido. Entonces, cuando empiezas a tener dinero, como que sí me voy a ir y todo en lujo y todo en esto y todo de marca y te olvidas de otras cosas que son importantes para que puedas sostenerlo en el tiempo, como lo dijiste ahora. Y ahí es donde empiezan como esos desfases a nivel económico. O como lo has visto tú con los emprendedores o con cualquier persona. No, realmente es eso, Elisa, es una falta de planificación, de que yo hoy tengo una fuente de ingresos que creo que es ilimitada porque ya la he tenido mucho tiempo, pero realmente nunca hago nada para sostener eso en el tiempo. Y eso tiene que ver con, yo tengo que ajustarme a un estilo de vida. Y lo que yo siempre he visto es que incluso con las empresas, y eso obviamente es un reflejo de lo que es la persona, entre más dinero van generando, más cargan la estructura de gastos, tanto personal como de la empresa. Y en últimas, eso evita que la empresa pueda tener un crecimiento o que la persona pueda tener un crecimiento en términos financieros y que pueda conservar esa riqueza. Es que en últimas, y cuando hablan de libertad financiera y demás,
Eso no es más que qué capacidad tengo yo de conservar mi riqueza a lo largo del tiempo y en el largo plazo. Y tiene que ver también mucho con la mentalidad de la inmediatez. Nosotros queremos, y yo creo que eso también pasa en el tema espiritual, Ya. queremos resultados ya. O sea, yo mañana quiero comprarme este carro o mañana quiero ya ser consciente espiritualmente y mentalmente sano de un día para otro. Y eso lo que hace es que tomemos decisiones que no son acorde a lo que realmente puede ser más beneficioso para nosotros. Entonces yo veo mucha gente que se endeuda para comprarse un carro y son por allá 10 años pagando el carro 4 veces, La casa de sus cuando realmente, sueños. entonces, y las pagan 3 o 4 veces, cuando en última si hubieran hecho un plan de ahorro y un plan de inversiones, la misma inversión les hubiera pagado todos los gastos que quisieran sin tener que pagar las cosas 3 o 4 veces y además de eso tendrían un activo que les va a durar toda la vida y que les va a permitir garantizar esa libertad financiera. Y tiene que ver mucho con eso que te digo, con el resultado de lo que queremos de la inmediatez. O sea, somos demasiado afanados y atacados, queremos todo para allá. Y aquí el secreto, y creo que también lo espiritual está es en eso, o sea, en que es un proceso, de que es una cosa constante de años y que realmente no es algo que se va de la noche a la mañana. O sea que igual. Oscar, es como yo les digo en la parte espiritual, porque es como que, ay, no, o sea, a mí me llegan al reto del dinero y es, en ese reto me fue súper bien y ya después me fue súper mal y yo, seguiste haciendo los ejercicios, no, o sea, como que no hay constancia. Aquí me fue bien, pero ya, lo dejé, lo olvidé. Entonces, claro, digamos que tú te empiezas a organizar financieramente, te empieza a ir bien y después como, ay, ya, ya, qué presupuesto, ya, que no sé qué, y vuelve otra vez y te desfasas porque según lo que te escucho es como que esto es de constancia y de perseverancia para que lo puedas sostener. Créeme que es que esa es incluso una de las razones por las cuales llegan a mí. Es como, no, es que, juepucha, me estaba yendo súper bien, pero es que llegó un momento en que ya yo no veía la plata en la cuenta, que ya nunca tenía dinero. Y realmente el problema es ese, o sea, cubrieron mucho tiempo porque tuvieron una bonanza económica, pues sus gastos y se veían bien y demás, pero cuando ya llegó el punto de que el crecimiento paró y los gastos siguieron incrementando por esa falta de planificación financiera, ahí es donde todo se derrumba y todo va al piso, porque no tuvieron esa certeza de, venga, tengo que hacer un seguimiento, tengo que hacer un control. A mí, por ejemplo, en términos de finanzas personales, me encanta es controlar desde la fuente. Controlar desde la fuente es que yo tengo unas agrupaciones de gastos, entonces yo sé cuál es mi presupuesto a gastar en el mes según la generación de ingresos que percibí, porque pues yo también soy emprendedor y en últimas, pues es un ingreso variable. Y ese control desde la fuente me permite a mí dos cosas. Uno, saber cuánto dinero tengo para lo que resta del tiempo y también cuánto dinero adicional tengo que generar para poder lograr ese resultado, ese objetivo que yo tengo para mantener mi estilo de vida. Pero entonces sí es un término de constancia. O sea, si yo dejo de hacer eso un mes, pues se me va todo el carajo y créeme que al mes siguiente estoy luchando para recuperar el mes anterior y eso se vuelve una bola de nieve que al final termina en deudas, en malas decisiones, en intranquilidad, pierdo mi paz mental y cuando pierde eso ya es que se vuelve Ya algo no, tu súper sistema complejo. nervioso colapsa, o sea, una cosa lleva a la otra. Y siento, o sea, cuando te escuchaba como que recordaba mucho como la historia de mi familia, porque digamos que mis papás fueron personas muy humildes y nosotros nacimos en un barrio, pues, digamos como de lo que dicen en Medellín, barrios populares o de bajo estrato, lo que quieras, pero mis papás siempre como que en su cabeza tenían, mis hijos no van a crecer acá y se mataron trabajando muchísimo y nos sacaron pues de ahí y nos dieron muchas cosas realmente. Y ellos crecieron mucho financieramente hasta el punto que, claro, entonces empezó como que, no, este carro no, ya quiero es este carro. No, este apartamento que tenía que ser en Laureles, o sea, como que inmediatamente al punto donde es como el mejor, no, la universidad esta. Y después obviamente se cayeron como las ventas o toda la crisis que haya tenido. Y no, o sea, no supieron manejar eso, no quisieron en algún punto como que salir de la vida que tenían, y creo que les pasa a muchos, como que ya tenemos ese estilo de vida y aquí nos vamos a quedar sosteniéndolo, cueste lo que cueste, y cueste lo que cueste. Fue como, listo, hacemos una hipoteca para el apartamento, pero literal que ese dinero nunca se vio. Entonces el apartamento se terminó perdiendo, tuvo que venderlo para pagar la hipoteca, o sea, eso fue como todo un caos que terminó pues obviamente en una quiebra financiera que a mí me llevó como a otro extremo, porque a mí sí me daba era como miedo como dejar la cuenta en ceros.
Y desde ahí digo como que si de pronto hubieran tenido esa conciencia de lo que es hacer un plan financiero, hubiera sido diferente, porque esa parte de tener el resultado ya, o sea, quiero la casa ya, que creo que también es una mentalidad, no sé si es mundial o es de Colombia, que apenas te empieza a ir bien, como que siempre es como que ya, compra casa, carro, ve, o sea, como que tienes que tener algo propio y ya, rápido. Cuando me he dado Suba cuenta ingresos. que ni siquiera, o sea, que hay cosas que te pueden incluso generar más rentabilidad que tener tu casa propia y ya. Correcto, eso es un tema también de, yo creo que eso es un tema muy colombiano, de que tenemos que comprar nuestra casa si la paguemos 3, 4 veces, que tenemos que tener un carro. O sea, casi que el plan financiero en Colombia es compre su casa y compre su carro y ya supuestamente logró su meta financiera, así ya que lo tenga endeudado a 20 años. Pero en últimas es realmente, o sea, me puedo permitir la incomodidad de no tener carro por ahora hasta que al menos tenga un activo que me permita sopesar todos los gastos que me genera un carro. O será más conveniente meter el dinero de la cuota inicial de una casa en alguna inversión que me rente, no sé, el 0,8, el 1% mensual y que con ese dinero yo pueda ir ahorrando para pagar un arriendo, para hacer una inversión más grande que después me permita pagar ese arriendo y el resto invertirlo. O sea, son decisiones que solamente se dan a través de esa conciencia financiera. Y creo que eso es algo que no le conviene al sistema. Al último, al sistema le conviene es que tú trabajes, te endeudes y sigas como en la carrera de la rata, corriendo y persiguiendo el premio en términos de llegar a obtener lo que yo creo que es éxito o como creo que la gente define éxito. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho y es demasiado contundente con el tema de la mentalidad. Y creo que eso es el trabajo que también uno empieza a hacer con los emprendedores que tengo y con las personas que asesoran finanzas personales, porque es cambiarles ese chip de, mira, si necesitas eso, realmente lo necesitas, o sea, hagamos un plan para que lo puedas tener, pero en Exacto. últimas, no nos endeudemos a una cosa de, para pagar el carro, la casa 3, 4 veces, o sea, no tiene sentido. No, e incluso hasta saber en qué invertir. Hace poquito me estaba riendo mucho porque en la semana pasada, pues yo hice una inversión en una mentoría, pero primero fue autorizada por ti. O sea, fuimos primero a la reunión y tú dijiste, ah, inviertes acá, pero ya no puedes invertir en más en todo el año. Entonces, recuerdo que yo le escribí a Nati y le dije, estoy viendo esta clase y me está llamando mucho la atención, pero ya Daniel me dijo que ya no podía invertir más. Y después, cuando hice el pago y puse como la historia de yo me sigo mucho por la energía, pero una cosa es que yo me siga porque esto se puede confundir mucho. O sea, que yo siga la energía de la contribución no quiere decir que yo gaste lo bruto. O sea, como que son dos cosas muy diferentes. Y ahí fue como que, ok, lo pagué y puse como algo así de la energía y me dice Nati como, ay, pero estabas diciendo que Daniel no te dejaba esto. Y es como, a ver. O sea, mi negocio, porque eso es súper importante para los que tengan emprendedores, que es algo que a mí me costó mucho, o sea, con que tu negocio tiene unos ingresos y tú tienes unos diferentes, o sea, que tu negocio te pague es primordial. Entonces, claro, yo tengo un presupuesto de mi negocio, que esto es lo que hay para invertir y ya Dani me dijo, puedes invertir en esto y ya no puedes invertir más en todo el año. Entonces, ya las otras cosas en las que yo quiero gastar, lo hago desde mi plata, o sea, no desde la plata del negocio. Y también revisa como que, ah, bueno, sí, o sea, lo puedo hacer, que eso también es muy importante, como tenerlo presente. Y también quería, pues entonces por eso me dio como mucha risa, porque no es como que entonces sí me voy a meter con todo a lo loco, sino como que ver cómo que lo puedo sostener y cómo lo sostengo a largo Exacto, plazo. exacto. Es que el objetivo de todo esto de las finanzas es simplemente cómo hago esto sostenible en el tiempo, porque es que finalmente nosotros vamos a estar en este planeta terrenal, no sé, unos 70, 80 años y pues la vida nos lo permite y llegar hasta allá. ¿Cómo hago para mantener mi estilo de vida a lo largo del tiempo y que no en 5 años me toque volver a empezar desde cero por una mala planificación? Y es acostumbrarse, o no acostumbrarse, es vivir bajo un presupuesto y vivir bajo un estilo de vida que me permita a mí obviamente estar cómodo, obviamente pues uno generalmente como ser humano siempre aspira más, pero que esa aspiración no vaya en contravía de la sostenibilidad, no porque yo quiera comprarme algo hoy, pues voy a afectar el Daniel que quiere para dentro de un año, Yo creo porque que eso pues es en lo último, importante, o sea, como que yo siento que a veces en esa mentalidad inmediatista es como que yo voy a buscar algo que me placer ya, no en algo que es a largo plazo. Te voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos un viaje a Europa en abril. Y inicialmente cuando yo estaba buscando los tiquetes y todo eso, yo decía, no, yo me voy en primera clase, o sea,
ni de riesgos, yo me voy a ir en clase normal, porque eso es un viaje muy largo y con mi hijo y a mí me encanta la comodidad, no sé qué. Cuando empiezo a ver, porque solamente había como Premier One, una cosa así, y literalmente, o sea, nos salía como a los tres, el viaje nos salía, o sea, solo el tiquete nos salía como en 50 millones. Y yo ahí dije como, a ver, exacto, o sea, como que yo dije como que, a ver, a mí me encanta la comodidad, sí, pero te estás dando cuenta, Eliana, que no era porque no tuviera el dinero, yo sí lo tenía, pero yo me preguntaba, es como, en eso te va a salir, te puede salir el viaje completo y solo estás viendo que puede ser el tiquete y ya, porque tu ego te dice que ya te tienes que ir como hay punto y que tiene que ser de esta manera y ya. Y entonces, ¿de resto qué? O sea, porque listo, si tienes el dinero, pero de verdad requieres gastarlo ya en eso. Y ahí fue como que mi toma de conciencia de, ¿sabes qué no? O sea, tal vez en un momento generé mucho más dinero que eso, o sea, como gastarme 5.000 pesos, pero hoy no me interesa hacerlo. O sea, como que ya ese cuando lo dije fue como que no. Más bien como que empecé sí, a hacerle preguntas al universo de qué tomaría que después me entre tanto dinero que gastarme eso en un tiquete sea como comprar dulces, ¿cierto? Cuando una Pero no lo hice. inversión, que ese dinero te lo puedes gastar tranquilamente, pero ya Exacto. tienes un activo que respalda eso. O sea, digamos que ese es el objetivo de todo, o sea, tener algo que me genere a mí, o poner a trabajar el dinero, y eso es luchar contra el sistema. Y obviamente, o sea, hay muchos expertos en inversión, hay muchas fuentes que hoy uno puede consultar para llegar a ese punto en que yo pueda decir, no puedo, me puedo permitir un carro de lujo, me puedo permitir viajar siempre en primera clase, me puedo permitir un viaje cada 6 meses, pero siempre y cuando eso venga de fuentes que son sostenibles en el tiempo. Y eso solamente lo da la planificación financiera, porque a través del ahorro yo puedo invertir y a través de las inversiones, pues yo puedo gastar. Bueno, una de las preguntas que creo que por ahí me la hicieron y es algo que siempre pues llega a mí y que yo lo viví, y es el tema de, o sea, como que al principio o mucha gente termina es como sobreendeudada y ya después entres como en esa rueda de yo cómo me salgo del endeudamiento para poder organizar y siempre como que la excusa es que no me alcanza el dinero, o sea, no tengo de dónde recortar para pagar. Yo les aseguro que sí, que sí existe. Sí existe la posibilidad porque yo lo hice. Pero ¿qué le dirías tú a esas personas? Eli, mira, yo siempre cuando hago un proceso de estructuración financiera en finanzas personales hago dos escenarios. Uno es mi escenario esperado y es básicamente cómo quiero yo ver mi estilo de vida plasmado en un papel. Yo tengo unas plantillas y demás, pero es básicamente cuánto vale el estilo de vida que yo quiero. Y ahora bien, entonces, según ese estilo de vida que yo quiero, pues voy a necesitar una fuente de ingresos. Entonces voy a detallar mis fuentes de ingresos. Mis fuentes de ingresos me alcanzan para empezar para poder pagar ese estilo de vida que quiero. No, no me alcanza. Entonces vamos a hacer una planificación de la realidad. ¿Para qué sí me alcanza? Entonces vamos a empezar yo generalmente lo que hago es que categorizo los gastos en ahorro, gastos esenciales y gastos no esenciales, básicamente. Y entonces siempre empiezo por gastos no esenciales. De gastos no esenciales, ¿qué puedo recortar? Entonces empiezo uno por uno. Sí o sí, ese presupuesto me tiene que dar menor a los ingresos, porque es que no tiene ningún sentido decir que es que mis gastos superan mis ingresos. O sea, entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero para poder sostenerme? Y lo que tú dices, en últimas, siempre va a haber una forma de recortar los gastos. Y si en últimas ya vemos, pues pucha, es que si no como o no tengo dónde vivir, pues definitivamente tienes que buscar una fuente adicional de ingresos o Siempre yo tienes les que digo pasarte eso. por un Si estado. no quieres recortar tus gastos, busca cómo vas a generar más dinero. Es que esa es la única, o sea, y es básicamente no conformarse con lo que hay hoy, por eso yo siempre genero el otro, que es el esperado, sino bueno, hoy estoy acá, con este plan voy a pagar estas deudas así, voy a utilizar este método, que a mí me gusta mucho el método bola de nieve, Sí, y voy me a hacer una encanta. planificación, cuántos años, cuántos meses me tengo que aguantar este estilo de vida que no sé qué me gusta, pero me lo voy a aguantar porque es el que me va a permitir subir de nivel para poder llegar a ese esperado. Y por eso siempre hago dos. Uno es como estoy hoy y uno hacia dónde quiero llegar porque si uno no sabe a dónde va, pues cualquier camino le sirve, ¿cierto? Entonces, si aquí tú eliges realmente esa perspectiva de objetivo que tengo para el estilo de vida, pues voy a poder trabajar muy fácil para poder llegar a él. Pero si ni siquiera tengo plasmado cuánto me estoy gastando, pues créeme que va a ser imposible tomar acción. Y eso es lo que pasa en el 90% de los casos. A la gente le da miedo mirar su Pánico. cuenta
mira cuánto deben. O sea, les da O sea, cuando tú le pánico. dices, haz una lista de cuánto debes, es como que no, no, yo no quiero saber, pues porque además yo también lo viví, como que no, yo no quiero saber, eso me estresa, ¿para qué? Y cuando lo vi, o sea, se fue como que, ¿qué es esto? No, y créeme que a veces no es tan grave. O sea, a veces me dicen, no, yo estoy súper mal, que y hacemos el plan. Y pues siempre les queda, no sé, un 20% de su ingreso libre y con eso podemos hacer amortización para el pago de las deudas. O sea, realmente a veces nosotros agrandamos el problema dentro de nuestra cabeza cuando realmente puede tener muchísima solución. Y es mucho más fácil atacarlo cuando yo tengo claridad absoluta de dónde me estoy gastando el dinero. Si no, pues no, no puedo hacer nada. O sea, es que es como ir cieguito tomando decisiones a donde yo creo que así es. Y pues lo primero es hacer el presupuesto, eso es por donde siempre hay que empezar. Y yo siempre digo que el dinero es como un niño chiquito, o sea, tú lo debes decir como por dónde vas, porque si no, él se te vaya, o sea, se te va esfumando. Y es como que lo más importante, el presupuesto, además que yo no sé, Dani, o sea, a mí el tema del presupuesto me parece como un tema mágico, porque, o sea, yo no sé si tú recuerdas de que desde que nosotros comenzamos y nos pusimos como un plan, ok, esto es lo que tenemos y hacia dónde vamos y como que siempre se ha cumplido. Bueno, creo que en febrero ya no, pero es como que ya si lo tienes, como que, no sé, algo mágico pasa, algo mágico sucede de, ok, vamos a subir nuestra meta y siempre se ha cumplido, o sea, como que sube y va, y si no, entonces se buscan otras soluciones. Yo les estaba contando que yo puse como una meta este año bastante ambiciosa y es como que, bueno, si no me va a dar por este lado, pues busco por otro. Pero siento que Es que el cuando tú universo tienes te respalda una cuando meta, pones ese presupuesto, no sé. de acuerdo, sí, es que finalmente eso como que abre las posibilidades de tu mente y te dice que es posible, porque como ya hay un objetivo, pues tu cerebro busca la forma de llegar a ese objetivo y a veces se cumple el 90, el 95, pero créeme que si no hubieras tenido objetivo, ni siquiera el 50% de lo que estás generando hubieras llegado. Entonces, es el poder de definir objetivos que me permite a mí trazar metas y que esas metas en últimas me permitan a mí, pues, hacer acciones para llegar a ese número pues, que yo me estoy imaginando. E incluso saber hasta dónde invertir, porque yo creo que, o por lo menos yo era como que no, pues si tengo esta persona y le pago esto y ya está bien, pero resulta que no, o sea, que había que mirar un montón de temas de utilidad de esto que, qué ni idea. O sea, era como que, ay, no, si en mi cabeza da, y no es en tu cabeza, es en los ¿Sabes? números de Y verdad. expandir los gastos realmente son capaces de sostenerse. Es lo mismo de la sostenibilidad. Si yo este gasto lo efectúo hoy, ese gasto va a ser sostenible en el tiempo o en últimas va a desangrar mi compañía. Y creo que eso le pasa a muchas personas y a muchas empresas hoy que dejan de vivir en el límite de sus posibilidades y simplemente por su ego, por buscar aparentar que tienen un estilo de vida exitoso, pues compran cosas que actualmente su modelo de ingresos no se los permite. Y eso obviamente solamente se puede hacer a través de esa planificación. Dani, por aquí preguntan, ¿y cómo puedo saber en qué invertir el dinero para que éste genere más? Pues Elia, a ver, realmente, pues para uno poder dar consejos de inversión en Colombia tienen que certificarse y es una vaina súper tediosa, pero pues yo le diría que básicamente aprenda de cómo funciona el mundo financiero, que lea libros en torno a cómo invertir en activos, que mire cursos o siga personas que generen ese contenido. Básicamente que se instruya en los modelos de inversión básicos. Hoy hay demasiada información alrededor de este tema de las finanzas y muchos creadores de contenido muy buenos que se enfocan sobre todo en inversión en activos, en inversiones fraccionadas, en inversiones en acciones, en inversiones un poquito más tradicionales como los CDTs, de manera que pues tú puedas también decidir según tu factor y tu nivel de riesgo cuál es esa inversión que es más adecuada para ti. Porque, por ejemplo, invertir en acciones es un mercado bastante riesgoso, que hay que conocerlo, que hay que entender, que hay que saber cómo funciona el mercado y cuáles son las volatilidades. Pero, por ejemplo, invertir en, no sé, en propiedad raíz o en inversiones fraccionadas puede ser un poquito más seguro porque al menos hay una inversión física que lo respalda, un tema de valorización. Entonces, siempre hay, digamos que formas y eso tiene que ver mucho con capacitación. O sea, si tú quieres ser bueno financieramente, o sea, así no te gusten los Prepárate. números, así no te guste, y te toca prepararte. O sea, en últimas, la vida es de eso, de uno estudiar y de aprender y siempre hay gente que sabe más que uno, pero siempre hay que tener ese conocimiento para que también tú sepas cuando vas a tomar una decisión, que tomes esa decisión informada. O sea, finalmente puede que alguien más te haga la inversión, porque hoy existen
muchas personas que pues se dedican a eso y a hacer corredores de bolsa y demás, pero que tú tengas la información de primera mano, que sepas cómo funciona, que sepas que es una tasa de rentabilidad, que sepas cuál es, digamos que tu nivel o tu capacidad máxima de endeudamiento, que sepas que es una tasa de interés. O sea, esos conceptos básicos que escuchamos todos los días, que cuando vamos a firmar un crédito lo hacemos a ciegas sin entender un pedazo de lo que dice Sí. el papel. Al menos que cuando vayamos a hacer eso, entendamos cada uno de los conceptos que están ahí para que tomemos decisiones informadas. Entonces, lo primero es instruirse y buscar esas personas que sepan hacerlo, si no es pues nuestro, nuestro objetivo. Yo siempre, digamos, para este tema de las finanzas personales, a mí el libro básico, aunque a veces es medio bobo porque digamos que es muy para dummies, es Padre Rico, Padre Total. Pobre. Eso básicamente te muestra es cómo funciona la carrera del dinero y cómo hacen los ricos para ser más ricos. Y ahí como que eso te empieza a abrir la mente en términos económicos y en términos financieros. Entonces, la respuesta fácil es instruirse. O sea, hay que prepararse. De hecho, en algún curso que estaba viendo acerca de inversiones, como que también debes reconocer qué tipo de inversor eres. O sea, porque como que si eres muy reservado, si eres ya a nivel rojo, que es claro que los que se meten en la bolsa de valores y todo eso, y eso solo lo vas a saber cuando empiezas a prepararte o cuando Correcto. empiezas como a conocerte para saber en qué hacerlo. Hay alguien que me dice, ¿y si recibes a diario ingresos, cómo es la forma más adecuada para tener mayor control? Realmente ahí, Eli, hay que generar casi que un mix o generar unas cuentas según los gastos que yo tenga. Entonces, ahí es donde yo te digo de control en la fuente. Entonces, básicamente, o la estructura financiera básica que la aprendí de un libro que es muy bueno, que se llama Profit First, y que está dedicado sobre todo al tema empresarial, pero se puede aplicar fácilmente a las personas. Y es que básicamente nosotros tenemos que establecer unas fechas de corte, unas fechas de pago. Nosotros no podemos recibir dinero y estar pagando y hacer eso todos los días porque se vuelve una cadena insostenible y no hay control del efectivo. Entonces, lo primero Dinero de ahí es definir bolsillo que llaman, ¿no? exacto, dinero de bolsillo. Entonces, defino dos fechas de pago y con esas dos fechas de pago, ahí es donde voy a hacer los pagos correspondientes. Y el resto del mes me dedico a recoger el dinero. Cuando lleguen las fechas de pago, voy a dividirlo según las cuentas y según la estructura que yo definí en principio del presupuesto y voy a hacer los pagos de acuerdo a esas respectivas cuentas que tengo. Y así voy a tener control total del dinero, porque si no me llegan 10.000 y se me dan 10.000 y ya mi cuenta me quedó en ceros, ahí tengo que pagar una cosa de 200.000. Entonces empieza ese estrés mental y esa pérdida de paz y entonces ahí es donde uno deja de trabajar menos, se siente desmotivado, la energía no fluye, empiezan a pasar un montón de cosas simplemente por no retener el efectivo y establecer esas fechas de pago. Creo que eso me parece importantísimo y fundamental cuando nosotros tenemos o recibimos dinero así de manera tan inconstante. Y creo que pues te pasa a Sí. ti, a mí también, porque así yo tengo fechas de corte, pues en últimas el dinero pues se tiene que acumular para hacer los pagos. Entonces, eso es lo principal, hacer una acumulación de ese efectivo y definir máximo dos fechas de corte en el mes. Dani, ¿y tú en algún momento has tenido temas financieros o todo esto te ha ayudado como a estar estructurado? No, claro, cuando yo tenía por allá 20 años, yo salí de una empresa que hicieron un acuerdo, me dieron 15 millones y se me fueron en cositas. Y además de eso, que una tarjeta de 10 millones. Entonces me dieron plata y además de eso me gasté 10 millones de pesos más de una tarjeta de crédito. Y entonces ahí es donde yo dije, pues pucha, no es que el control del efectivo tiene que ir desde un presupuesto. Miren que yo tenía, y eso que pues me salí de la empresa de los 15 días ya tenía otro trabajo, pero me la gasté, o sea, en cuestión de 15 días me caté 15 millones y mi estilo de vida en ese momento yo creo que no valía ni 3 al mes. Entonces, es esa falta de conciencia financiera que llega a generar ese tipo de cosas. Que simplemente nos podemos gastar, o sea, yo puedo tener 1.000 millones y si no tengo esa planificación, ese chip financiero, en un mes se me va. De hecho, sabes que ni siquiera, o sea, que lo he visto también mucho, no sé si es solo Colombia o es en general Latinoamérica y todo, como que, digamos, como que tú estás en un trabajo y si consigues un ascenso o consigues un mejor salario, inmediatamente subes tu estilo de vida. O sea, ni siquiera es como que a ver cómo me organizo, sino inmediato. Entonces, por ejemplo, ahorita veo como un caso cercano de alguien que está súper endeudado y consiguió otro trabajo donde le pagan mejor.
pero no veo como ese plan de solamente pagar esas deudas, sino que ya se está endeudando más. O sea, como que, no, porque es que igual también necesito otro carro, porque igual no sé qué. Y entonces en mi cabeza es como, pero no era mejor primero salir de deudas. O sea, no sé, en mi cabeza yo lo hice así, pero no es mejor primero salir de esas deudas que cuidado. O sea, no todas las deudas son malas. Las que yo tenía eran pésimas, pero sí siento que como que nos sucede mucho eso y no sé si te pasa. Entonces como que llega más dinero, es como, ay, ahora sí, o sea, ya, vámonos a, Voy a no sé, al cambiar de viaje que casa, voy a queríamos, cambiar al de carro que queríamos, o carro. sea, subamos ya de una el estilo de vida y después como que estoy más endeudado que antes. Otra vez empiezo de cero, o sea, empiezo peor, peor que como estaba. Y eso me pasa mucho porque pues en muchas empresas que yo trabajé veía los altos ejecutivos y una vez me puse a hablar con uno de ellos y tenía una casa como de 1.200 millones y debía 900 millones. Y yo pensaba, pues pucha, yo soy más rico que usted. O sea, porque al menos, o sea, si yo me quedo sin trabajo, pues yo no debo 900 millones, usted se queda sin trabajo, ya con menos Total. 900 millones más lo demás. Entonces es también, es el tamaño de nuestro ego y que ese ego no esté apalancado por deudas que pues en últimas son insostenibles en el tiempo. Y eso tiene que ver con el tema de la mentalidad. Es que el tema de la mentalidad en el tema de las finanzas se vuelve demasiado complejo porque nos lleva a tomar decisiones irracionales. O sea, yo querer financiar un celular a 5 años por simplemente tener el último celular, yo querer, no sé, comprarme una ropa y pagarla a 12 cuotas. O sea, es una Sí, cosa que se ese vuelve tema de casi los que créditos, o absurdo. sea, Flamingo, yo siempre soy como que, cuando yo me da cuenta lo que paga una persona cuando saca un crédito en Flamingo, pues Flamingo es algo súper colombiano para los que son de otros países, pero donde venden de todo y es a crédito, pero literal creo que lo terminas pagando como 5 veces más, Eli, y si eres capaz de pagar la cuota en Flamingo, ¿por qué más bien no lo ahorras y te lo compras? porque lo quiero Y lo ya. pagas una vez y no lo pagas, pues en Flamingo yo creo que lo pagas como 5 veces. O sea, pero mira que tiene que ver con eso, con el tema de la inmediatez. ¿Por qué queremos todo ya? ¿Por qué no somos lo suficientemente pacientes para llegar a comprarnos algo a través de la fuente de ahorro? Y dejamos de vivir ahorcados porque es que siempre que vamos a subir de ingresos, vamos a subir nuestro estilo de vida, siempre vamos a vivir peor, o sea, peor de ahorcados, peor de cansados de pensar de dónde vamos a sacar los dineros para poder sostener nuestro estilo de vida. De hecho, por acá dice Pablo, ropa o comida a crédito es una locura. Sí, Tal, totalmente. la regla financiera es las cosas de corto plazo se pagan con dinero del corto plazo. Entonces yo no puedo financiar una cosa que me voy a comer en 10 minutos a 36 cuotas, o sea, no. No, no, no. No, sí, sí, sí. Y de otra manera, Dani, no sé si yo estoy inventando, pero siento que el sistema nos lleva mucho a ese tema de la deuda, ¿no? O sea, a mí me marcó muchísimo lo que te decía el año pasado con un tema de un apartamento que no me prestaron el dinero y yo como que, pero o sea, mis ingresos son súper buenos, como que no me voy a prestar y resulta que era como que no había, que porque yo ya no tenía deudas. O sea, como que, niña, pues es que usted ya no se volvió a manejar y tuve que sacar una tarjeta de crédito para que volviera como a existir en el mundo de las deudas, por decirlo de Demasiado. alguna manera. Y decía yo, ¿qué es esto? O sea, como que obligatoriamente tienes que estar ahí para buscar otros beneficios. Y entonces, claro, todo el tiempo te están ofreciendo créditos y yo recuerdo cuando tenía, por ejemplo, mis deudas que entonces llegaba Citibank y hay compra de cartera, pero esa compra de cartera venía con otras 3 tarjetas de crédito, con más cupo y era como o sea, te vuelves, porque si estás pagando supuestamente, o sea, estás comprando eso, pero te está quedando dinero, entonces terminas más endeudado que lo que estabas antes de comprar cartera. Y siento que esa educación, o por lo menos toda esa conciencia que ustedes nos pueden brindar, es como que, a ver, no te tenés que endeudar todo el tiempo. O sea, es que realmente a veces, o sea, es que finalmente la deuda puede ser un motor de apalancamiento para hacer alguna inversión, para montar algún negocio, siempre y cuando el retorno de la inversión sea superior a la tasa de interés que nos está prestando el banco. Pero cuando tú te tienes que endeudar para un viaje, cuando te tienes que endeudar para comprar algún bien, que es, pues no sé, ropa, zapatos, pues básicamente lo que estás haciendo es seguir hundiéndote más en el sistema y no querer, digamos, que esa luz financiera que en últimas nos da
es el ahorro. O sea, es que en últimas, si yo soy capaz de pagar una deuda o una cuota mensual, pues eso mismo debería ser capaz de ahorrarlo. ¿Por qué me complico? ¿Por qué prefiero pagarle a otra persona o a otra entidad esos intereses y esa ganancia en vez de pagármela a mí mismo a través del ahorro? Es que eso yo siempre he conflictuado con eso, con el tema de por qué no, en vez de gastármelo y quererlo ya, por qué no más bien lo ahorro y me lo compro con la plata que tenga ahorrada. Y me Total. evito pagar deudas, me evito un montón de cosas que, pues, que en últimas no son necesarias cuando yo tengo esa capacidad de ahorrar. De hecho, acá me están preguntando, ¿y cuando requiero adquirir un apartamento por necesidad? Yo ahí siempre voy a preguntarte, ¿de verdad lo necesitas? O sea, como que es la Sí. necesidad tener un apartamento. O sea, ¿por qué lo tienes que poseer? Y finalmente hoy, pues para un apartamento tienes que tener, no sé, el 30% del valor de la cuota inicial, entonces eso mínimo con los precios de Medellín son 80, 90 millones y vas a terminar pagando la casa 3 veces. ¿Y por qué no valías una forma de rentabilizar esos 90 millones que te dé una utilidad, no sé, una renta mensual y que con esa renta mensual ahorres para que la inversión sea más alta y cada vez digamos que puedas pagar parte de tu arriendo con esa inversión? O puedas llegar incluso a pagar todo tu arriendo y que además te quede una parte para hacer otra inversión. Es que esa es la belleza de conocer el tema de las tasas de interés. Cuando tú sabes hacer una tabla de amortización y que incluso vamos a ver algo de eso en Millonarios Espirituales, pues vas a poder entender que si tú ahorras mensualmente a través del interés compuesto, el crecimiento se vuelve absurdo. O sea, cuando uno hace eso a largo plazo, a 5 o 10 años, Sí. terminas generando un nivel de ingresos muchísimo mayor al que te hubiera dado ahorrarte el arriendo, porque creo que estoy pagando el arriendo porque en vez de pagárselo a una persona, ya en vez de pagarlo a otra persona, lo estoy invirtiendo. Y mentiras que es que estoy pagando la casa 3 veces, porque es que es un crédito Es a que eso, 30 porque he años. escuchado mucha gente diciendo eso y yo en algún momento le dije como que no, pues es que si lo voy a pagar arriendo a otra persona, pues más bien le pago esa cuota mensual al banco, pero es algo que va a quedar para mí. ¿Y cuánto fue la cuota inicial que dice para poder tener ese apartamento? ¿Cuánto dinero tienes ya ahí dispuesto para eso? ¿Por qué ese dinero no lo utilizaste más bien en una inversión que te permitiera, no sé, hacer la inversión más grande y que en últimas pudieras pagar un arriendo más caro y además de eso invertir más? O sea, tenemos que es quitarnos esa concepción del poseer y ese es el tema del ego. O sea, yo soy dueño de un Yo es apartamento. el yo Amigo, tengo, que usted es no muy es de dueño, chakra raíz. usted debe 19 años todavía, o sea, dueño, no, No es. es del banco. De Entonces, hecho, eso es tiene que ver algo que también hemos con tenido como muy marcada mi pareja y yo, o sea, como que, digamos que, porque él también tuvo un tema de sobreendeudamiento así terrible, y cuando nos empezó a ir como súper bien, sí pensamos como que la casa de nuestros sueños, como no era la casa de nuestros sueños. Y dijimos como que, ok, eso es a largo plazo, como que somos conscientes que primero podemos invertir en apartamentos más pequeños que nos estén pagando renta y que eso pueda dejarnos como, o sea, de hecho, digamos que parte de lo que él paga de renta le llega de esos departamentos. Y no era como que ya nos tenemos que gastar todo nuestro dinero en la casa de nuestros sueños. Como que sí, sí sé y estoy súper mentalizada en cómo quiero vivir, pero no es como que tiene que ser ya. Y estoy disfrutando mucho en el lugar en el que estoy y en la casa en la que estoy y es súper cómodo, pero siento que sí es mucho soltar ese yo tengo, como que yo lo tengo, ya me pertenece, cuando puedo tener otras cosas que me van a sostener mi estilo de vida y que puede ser mucho más grandioso. De hecho, alguien que decía como que es que eso es estar comprometido con tu yo del futuro. Y yo siempre los invito, es como que, ok, ¿en qué persona te quieres convertir? Y hay un tema que yo, pues, Dani, tú debes saber más que yo, que incluso muchos de los grandes millonarios ni siquiera tienen así casa, o sea, para vivir, que viven incluso en arriendo. Eh, y por muchas razones que yo digo, al principio eso me cuestiona como, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe eso? Y cuando empiezas a meterte un poco acá, vas entendiendo de dónde viene. Entonces es como súper, súper valioso el poder verlo desde otra óptica, empezar a ver que no solamente teniendo una casa como que tienes algo, que hay otro tipo de formas. Y hay un tema que yo siento que es súper relevante en nuestra generación, y es que posiblemente nosotros no vamos a tener una jubilación del gobierno. Y si tal queremos cual. O hacer sea, algo, o sea, nosotros debemos arreglárnosle y desde ahorita entrenarnos y mirar cómo vamos a generarnos nuestra jubilación. Eli, y eso es un tema, y eso tiene que ver demasiado con el ahorro, y es, o sea, en últimas, lo único certero es que
pues posiblemente yo llegue a dentro de 40 años. Si yo empezara a ahorrar 1 millón de pesos hoy durante todos los meses y lo hago a través de un mecanismo de inversión que obviamente pues supere la inflación y que pues tenga una rentabilidad al menos del 10-11% efectivo anual, pues cuando hago esa tabla de amortización, o sea, tú no te imaginas la cantidad de dinero que yo podría tener dentro de 40 años. O sea, más de 1.000 millones de pesos ahorrados rentándome a una inversión en ese entonces, y eso es una bola de nieve. O sea, incluso yo me estaba leyendo un libro, o me estoy leyendo un libro que se llama La psicología del dinero, y ahí cuentan que básicamente Warren Buffett generó Yo el sí vi. 80% de su fortuna en los últimos 4 años. O sea, realmente gracias a ese interés compuesto y hace todo lo que De hizo cuenta de durante toda su vida, esa inversiones. constancia de cuenta de inversiones, pues le permitió ser uno de los hombres más ricos del mundo. Pero eso lo hizo pues ya casi finalizando su etapa de inversor, pero fue gracias a esa constancia. Y eso que tú mencionabas ahorita de no definir mi dinero por un tema de posesión, es costo-oportunidad. Entonces yo puedo tener mis 50 millones o 100 millones de pesos en un carro, o prefiero tener esos 100 millones invertidos, que me den una renta mensual y que se vaya valorizando obviamente, y que además de eso yo de ahí pueda sacar para pues todos los gastos y esos lujos. En vez de tener un carro que pago 100 millones y Y a me gasta los y me 20 días saca dinero. es, ya valen millones menos. Entonces, es eso, costo de oportunidad, y más allá de poseer, yo creo que es más valioso decir que yo tengo 100 millones de pesos invertidos en activos financieros que tener que tener un carro que vale 100 millones de pesos. O sea, soy muchísimo más millonario si tengo eso invertido. Claro, dice Pedro, el interés compuesto, recuerden el tío rico MacPato, en esos dibujos animados lo enseñó todo el tiempo. Es El interés cierto. compuesto es mágico, o sea, eso es, o sea, cuando uno ve una tabla de amortización y empieza a ver cómo va sumando mensualmente los intereses, porque eso va sumando de a 3.000 pesos, después 6.000, después, y allá uno va después de los 6 años, se convierten en 3 millones de pesos que te da simplemente el dinero por estar ahí trabajando solo para Que ese es ti. otro Y sin punto mover súper un dedo. importante, Dani, que, por ejemplo, como que pensamos que ahorrar es tener la cuenta, o sea, como que la plata cae en el banco debajo del colchón y No. no, o sea, estás perdiendo plata también. Sí, sí, no, por supuesto, o sea, no es ahorrar para tenerla ahí guardada, es ahorrar con un propósito, y el propósito debería ser invertir. En que eso pues sí va a depender del riesgo y la versión que tenga el inversionista, pero para poderlo saber nos tenemos que preparar, empezar a buscar sobre finanzas, buscar en qué invertir, dudar obviamente cuando nos ofrezcan rentabilidades absurdas. O sea, créeme que ningún activo financiero te va a dar más del, no sé, 17%, y eso es que es mucho, efectivo anual. Entonces, es prepararse para, uno, que no te estafen; dos, para que el dinero no pierda valor en el tiempo; y tres, para que eso sea sostenible en el tiempo y en últimas logres esa libertad financiera que todos queremos hacer. Pero es eso, o sea, es un tema de constancia y hábito, y saber que estoy luchando por algo superior a lo que quiero en el corto plazo, al lujito que me quiero en el corto plazo. Y todo lo que estás diciendo también me lleva mucho al libro, que es un libro incluso que está en el grupo del dinero que empezamos hoy, pues que se los mandé de audiolibro, que es El hombre más rico de Babilonia. O sea, como que todo lo que dices está también en ese libro y es así como una historia que es súper chévere. O sea, el libro es súper amigable de leer y es literalmente lo que estás diciendo. Y siento que, no sé cuánto te llevó tenerlo, pero esto es mucho como de constancia y de como de disciplina, ¿no? De perseverancia a nivel financiero también, así como debes ser perseverante en el gimnasio, en hacer ejercicio, con tu alimentación para ver resultados, también lo debes hacer con tus finanzas. Yo creo que uno se cansa de él y de vivir así, o sea, como de cada mes estar batallando porque no tengo un peso en la Es que es cuenta. O sea, cansado, es eso, agotador energéticamente. sí, eso agota demasiado. O sea, saber que no tengo, que tengo que pagar algo y no tengo de dónde. O sea, eso me parece, eso es súper agotador. O sea, de verdad que es un tema muy complicado, y obviamente de ahí salen las ganas de, no, pues pucha, yo no puedo seguir viviendo así, yo tengo que vivir en el límite de mis posibilidades, obviamente con expectativas claras de también qué es lo que tengo, pero trabajando en pro de cumplir esos objetivos. Y trabajar en pro de cumplir esos objetivos es mantener un presupuesto, hacer un seguimiento, tener una meta clara de acciones para lograr eso que quiero. Y eso 100% es mentalidad, disciplina, hábitos, constancia. Lo mismo que tú dices, el tema de que si yo quiero ser fuerte y saludable, tengo que ir todos los días al gimnasio. Yendo una vez al mes no me va a servir para nada.
exactamente lo mismo pasa con las finanzas. Sí, totalmente. Dani, de verdad que qué conversación tan chévere. Por ahí están preguntando por millonarios espirituales. Pueden incluso comentar millonarios, les va a llegar la información para que hablen con Valen. Igual, sigan a Dani, si necesitan asesoría, escríbanle. Pues obviamente sí, él va a estar y les digo que va a ser un módulo completo con Dani, va a tener 4 sesiones en millonarios espirituales porque este tema me pareció como que súper wow y de verdad que a mí me llevó a organizar mucho mi negocio y de ahí hasta organizar o sea, organizarme conmigo y ver todo el tema. O sea, yo desde antes ya, por ejemplo, tenía como el registro de gastos y yo lo recomiendo en los grupos de WhatsApp. Y yo recuerdo una vez como en el 2020 registrando mis gastos, yo quedé impactada cuando me di cuenta cuánto me gastaba en Rappi, en domicilios. Yo fue como, "Ay, de verdad, yo, o sea, como que al final yo fue, yo me gasto todo ese dinero en domicilios cuando tengo comida en la casa. Así es. Y es una fuente de gasto que tranquilamente se puede ir, o sea, tranquilamente la puedo limitar. O sea, no se trata de no pedir, sino de cuántas veces al mes me voy a permitir pedir. Porque pues en últimas, ¿qué sentido tiene estar malgastando mi dinero cuando puedo comer mejor y más saludable en mi casa? Exacto, era como todo lo que incluía, o sea, pero sí, es muy chistoso porque ahí es cuando te das cuenta como, es en serio, y no te da, o sea, tú no lo ves hasta que está reflejado en un papel, en tu archivo de Excel, en la aplicación, y dices como, me gasté todo eso, como Y así, o sea, tengo una amiga que le pasaba eso con los Uber. Entonces ya Uber para allí, Uber para allá, Uber para arriba, Uber para abajo, eso no le importaba si estaba en dinámica. Cuando una vez se pudo hacer cuentas y que eran casi 1.700.000 pesos en pago de Uber al mes. Desde ese día madrugaba 20 minuticos más y se iba en metro. exacto, sí, total, además que te das cuenta que, bueno, 1.700.000, pues ahí sí estaría pagando el carro, en vez de dárselo a No, Uber, ahí sí estoy no, pagando el ¿sabes qué? carro. Fue muy inteligente y ese dinero cuando se cambió creo que ya se gastaba como 400.000 pesos nomás y ese restante hizo una inversión y compró creo que no, un hotel, una habitación de hotel, algo así en un proyecto de inversión. Entonces mira que si hay forma de recortar gastos y encontró la forma de recortar gastos para pagar una inversión. Me encanta. Sí, no, no, es que sí lo hay, de verdad que sí. Chicos, para los interesados en millonarios espirituales, comenten millonarios solamente, no millonarios espirituales, solo millonario para que les llegue el contacto de Valen. Dani, cualquier consejito así extra para la que las personas empiecen o a ahorrar o a cualquier cosa de hábitos financieros que tú digas, esto deberías estarlo implementando a partir de mañana, ¿qué les dirías? Escriban sus metas, o sea, plásmenlas en una hoja de Excel, en un papel, o sea, no lo hagan en la cabeza y revisen eso todos los días, porque cuando ustedes lo revisan todos los días, realmente van a decir, pucha, sí estoy trabajando para lograrlo, pero si no está plasmado en ninguna parte, es imposible lograrlo. O sea, yo tengo planificado el año y sé cuánto dinero voy a generar y demás, y todos los días me siento y leo las mismas metas, así ya me las sepa de memoria, las vuelvo a revisar y hace parte de mi rutina diaria, porque eso me va a permitir a mí hacer las acciones y trabajar en el día a día para lograr lo que yo tengo planificado para el año. Me encanta, obviamente tú lo miras desde la parte financiera, yo les hablo demasiado, o sea, últimamente, porque también fue algo que descubrí el año pasado y me encantó y es hacer journaling, o sea, de escribir todos los días y estar muy mentalizar esa mujer en la que yo me estoy convirtiendo y en lo que es y ha sido muy, muy chévere, no solo porque estás viendo esas metas y es como que la verdad todos los días me pregunto como de verdad yo hoy hice algo para acercarme a eso o más bien todo lo contrario. Todo lo que hice hoy fue como antes para alejarme, pero también como que me permite darme cuenta cuál es la calidad de mis pensamientos, cuáles son la calidad de mis emociones, porque empiezas a ver, porque hay días en los que uno está quejándose, ¿no? Entonces, ay, no, hoy terrible, ay, el clima, ay, no sé qué, y empiezas a verlo, es como que, no, pues esto igual me está alejando de la mujer que yo quiero ser. Y verlo me parece maravilloso. Sí, Dani, totalmente. Tal cual. Súper recomendado. Exactamente. Que lo escriban y que lo visualicen y que lo hagan todos los días. Sí, de verdad que sí es súper valioso. Dani, muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente nos vemos en Millonarios Espirituales y en nuestras sesiones. Dani es mi asesor financiero. O sea, sí se quedó, eso era un plan de 3 meses y ya se quedó mensual porque es demasiado valioso verlo. Así que igual los invito a que lo sigan y bueno, cualquier cosita por aquí nos vemos. Sobre todo si de temas de finanzas, espero volverte a tener por acá, Dani. Muchísimas gracias. Claro que sí, Evi, no, con mucho gusto. Gracias a ti por el espacio y a todos pues por estar aquí tan activos. Y claro que sí, nos vemos en Millonarios Espirituales y en nuestra revisión de mitad de mes, que ya es la otra semana.
Sí, sí, sí. Bye bye, Listo. Chaito, que estén muy bien. Chao. Chao a todos.